la declaración, Dorian. Simplemente me voy a contar respecto de su nombre y apellido completo. Mi nombre completo es Calixa Carolina Chamorro. Nacionalidad. Argentina. 45 años. Señora, usted fue un conocimiento de las penas con las que se reactiva el uso de falso testimonio. Sí. Jura o promete, según su creencia, que se disparará de todo cuanto supiera y le fue experimentado. Sí, lo juro. Están invitados en el presente juicio Roberto Balmaceda, Leopoldo Luis Pau, Rubén Alfredo Boa, Raúl Carvalho, Héctor Horacio Carrera, Jorge Héctor Pascual, Miguel Osvaldo Nicolás, Roberto Armando Pérez, Ricardo Armando Fernández, Ricardo Juan García, Rodolfo Enrique Godoy, Emilio Alberto Carrera Sorero, Carlos Mercedes Hidalgo Gastón, Alejandro Alberto Menichini, Juan Carlos Ojeda, Carlos María Romero Pavón, Jaime Ramón Mar, Juan María Torino y Jorge Héctor Vidal. Respecto a estas personas que le acabo de mencionar, es usted una amiga, enemiga, pedora, deudora, tienen una relación de parentesco, de vecindad, de alguna manera lo conoce, lo está interesado en el desarrollo del presente juicio. No, ninguna relación con ninguno. Señora, su testimonio había sido ofrecido por la periodista de la UNICEF, Sí, ¿qué tal? Hola. Claro, ¿podrías preguntarnos las circunstancias del secuestro de papá y de su secretaria de la Secretaría, ¿no? Y lo que vos sepas, lo que recuerdes, y lo que a medida que vayas relatando te vamos a hacer una serie de preguntas. Perfecto. Mi papá se llamaba Gerardo Chamorro. Fue secuestrado el 20 de abril del año 1976. Yo tenía 2 años, mi hermano en esa época tenía 3 años y medio. Vivíamos en lo que sería el barrio de Villegas, en Avenida Crovara, aproximadamente al 5000, monobloc 19, segundo piso, departamento 26, que es el mismo domicilio donde reside mi mamá, Pablo Isidora Quiñones Rodas. El 20 de abril del año 1976, a la noche, recuerda a mi mamá que mi papá subía por las escaleras. En esa época estaba engripado, estaba con mucha tos. Lo escucha mi abuela, Rogelia Chamorro, que también vivía con nosotros en el domicilio. Y mi abuela le dice a mi mamá: calentá la comida, Pabla, que Gerardo está subiendo. No llegó a subir. Lo secuestraron subiendo las escaleras, pasado el nivel primero. Nosotros vivíamos en el segundo piso. Y a partir de ese momento nunca más supimos de mi papá. ¿Dijiste que vivían en la casa vos? Vivíamos en el domicilio mi hermano Gerardo Chamorro, que tenía 3 años y medio. La que está hablando, mi mamá, Pablo Isidora Quiñones Rodas, y Rogelia Chamorro, la abuela de mi papá, la mamá de mi papá. Que fue la que escuchó los movimientos, Sí. lo que estaba pasando. ¿Cómo se dio cuenta que se lo llevaron contra el vecino? ¿Bajaron? ¿Cómo? Porque no llegaba a subir, no llegó nunca a subir. Entonces, pasadas las horas, bajó y una vecina de planta baja escuchó que vinieron en un vehículo civil varias personas, también civil, y se lo llevaron. Él en ese momento les decía
que por favor déjenlo, que él tenía una familia, que tenía hijos, y eso fue lo que supimos. ¿Te acordás el nombre de la vecina? ¿Qué se hicieron? La señora falleció, vivía en planta baja, en uno de los departamentos que lindera al patio interno del monobloc 19. Mi mamá no recuerda ese apellido. Pero se recuerda que fue ella la que recuerda. Sí. ¿Vos alguna vez hablaste con ella? Yo tenía 2 años en esa época. Ella se mudó después de pasado ese episodio. Mi mamá le pidió por favor que diera testimonio de lo que había acaecido, y ella tenía mucho miedo. Le dijo que de esas cosas ella prefería no decir nada porque tenía miedo por su vida. ¿Cómo fue después la búsqueda, si la denuncia? Sí, la búsqueda empezó. Mi mamá es una señora con pocos recursos. Ella vino en el Paraguay cuando tenía 17 años y se manejó como pudo. Al otro día empezó con su búsqueda, fue a la comisaría, le dijeron que no había ningún Gerardo Chamorro, empezó a hacer denuncias. En un momento se acerca un familiar que tenía mi papá, que vivía en el complejo 18 de La Tablada, en camino de Cintura y Crovara, y le comenta que había llegado un detenido, que había recuperado su libertad, que había salido de la comisaría 48 de Lugano, y le dijo que lo había visto a mi papá en esa comisaría, que le había dicho: por favor, necesito que te comuniques con mi familia. Si vos sos de Tablada, acércate a la familia Chamorro que vive en el complejo 18 y decirles por favor que estoy en la comisaría 48 y que por favor se muevan porque me mueven de comisaría en comisaría. Fue así que este señor se acercó a la casa de la familia de mi papá, comentándole lo sucedido, y se acercaron a mi casa contándole esta situación. Mi mamá lo que hizo fue acercarse a la comisaría 48 y le dijeron: ¿quién es? ¿Gerardo Chamorro, el de Villegas? Y mi vieja le dijo que sí, es mi marido, que lo habían secuestrado el 20 de abril del 76 y no había podido saber nada. Entonces le dijeron que no, que acá no estaba, que por qué no se iba a averiguar a la comisaría de su domicilio. Ella fue a la comisaría, a todo esto sola, porque no había nadie que la pudiera acompañar porque tenía mucho miedo, y en la comisaría novena de Ciudad Evita lo que le dijeron: señora, si en la comisaría 48 le dijeron eso, es porque su marido está en esa comisaría. Vaya y reclame, acá no hay nadie llamado Chamorro que esté detenido en esta dependencia. No supimos más nada, ese fue el único dato que tuve. ¿Hicieron presentaciones a la corte, denuncia de organismo? Sí, mi mamá hizo denuncias a habeas corpus. Las denuncias, cuando le dijeron que cuando ella hacía denuncias le tenían que dar una copia de lo que ella denunciaba en la comisaría, porque ella no lo sabía. Cuando volví a la comisaría le dijeron que no, señora, todo eso ya se quemó. Cuando decís la comisaría, ¿cuál te referís? La comisaría 48. ¿A la novena fue una sola vez? Sí, fue la novena, porque así le dijeron los que las atendieron en la comisaría 48, y en la novena de Ciudad Evita le dijeron: pero señora, dése cuenta que si le dijeron si es Villegas, si es Gerardo Chamorro el de Villegas, es porque lo tienen ahí. ¿Qué se dedicaba tu papá? Mi papá, les muestro una foto porque por lo menos a mí me sirve tener una imagen, las comparto para que la puedan ver. En esta foto está con mi hermano. Él en esa época tenía 9 meses más o menos. Él era yesista y azulejista en ese momento.
también era de nacionalidad paraguayo. Él en el 73 vivía en la Villa Domínico con muchos compatriotas y buscando una mejor calidad de vida y en búsqueda del derecho a la dignidad de una vivienda. Fue que empezó a juntarse con compatriotas y fue así que buscó el lugar donde lo secuestraron unos años después. Esto fue en el complejo de Villegas, en el Monobloc 19. Él era delegado de ese monobloc. Además de ser trabajador, trataba de colaborar en lo que pudiese para poder mejorar la calidad de vida de la gente que vivía en ese lugar. Fue así que se comunicó, empezó sus relaciones con los delegados de las escaleras del barrio contiguo, que está en Camino de Cintura y Crovara, las escaleras que corresponden al complejo 4, 5 y 6, complejo 17 y 18 de la Tablada. Fue así que conoció a algunas personas, también todos de nacionalidad paraguaya, que estaban con la búsqueda de poder tener una mejor calidad de vida para ellos y sus familias. Ese sería el delegado del complejo. Sí. La actividad de militancia, ¿vos la sabés? Mira, reuniéndome con algunas personas, porque a todo esto mi mamá está un poco reticente por ahí, está un poco ajena, no sé si es que tiene quizás alguna negación por ahí de todo lo que le tocó vivir. Muchas veces yo le pregunté si ella se acuerda de algunas personas y ella me dice que sí, que de algunas personas se acuerda, que venían a mi casa, que se reunían algunas personas que vivían en el complejo de la Tablada. Algunas personas, una persona es de apellido Araujo, Aureliano. Otra persona, ella se acuerda del nombre José, que era muy amigo de mi papá, que también tengo entendido de que después me informaron de que esta persona también era delegado de una de las escaleras de ese complejo. ¿Al doctor Bartolinsky lo conoces? Sí, al doctor Nobertolinsky lo conocí en la década más o menos en el 82, 80, y más o menos en esa época empecé a conocerlo. Y lo conozco por mi mamá. Un día me llevó al taller del padre Mario, en el que él realizaba actividades que tenían que ver con su profesión. En esa época recuerdo que empecé a juntarme con niños y niñas que tenían mi misma realidad, que yo no sabía que también habían otras personas que habían pasado lo que a nosotros nos tocó pasar. Empecé a conocer a muchos chicos que tenían esa situación, que le faltaba o la mamá, o le faltaba la mamá y el papá, y a veces le faltaban otros tíos. En esa situación fue que conocí a Nobertolinsky. ¿Tenés idea si él conocía a tu papá? Sí, lo conocía porque cuando mi mamá me muestra a esta persona, Nobertolinsky, me dice, él conocía a tu papá. Él vino a mi casa antes de que lo secuestraran a mi papá. Vino en algunas reuniones que trataban de coordinar justamente actividades que hagan una mejor vida para la gente que vivía en esos complejos. Y mi mamá de él se acuerda específicamente porque era muy jovencito y mi papá se lo presentó de esta manera. ¿Ves, Pabla? Él es Nobertolinsky. Es un médico pediatra recién recibido y nos está ayudando para cuidar a los chicos. Esa palabra me bastó
para verlo como referente, como una persona que por lo menos en algún momento tuvo una relación y una vinculación con mi papá. A partir de ese momento siempre fue un gran referente y siempre estuvo de alguna manera cuando nosotros algunas veces necesitábamos algunas situaciones que tuvieran que ver con nuestra vida. Todos los sábados. Gracias. Perdón. Todos los sábados era normal y cotidiano para mi hermana y para mí ir a estos talleres y todos los sábados lo veía Norberto. ¿Puedes seguir viviendo en Ciudad Evita? No te escuchan. Actualmente, ¿dónde vivís? Actualmente vivo en Ciudad Evita. Hace 10 años me mudé de la casa de mi mamá. Mi mamá sigue actualmente viviendo en el mismo lugar desde donde lo secuestraron a mi papá. ¿Conocés la brigada de San Justo? Sí, la conozco. Siempre viví en la localidad de La Matanza. San Justo es el punto de reunión, es el lugar en donde uno gestiona un montón de trámites personales, administrativos, y siempre supe de la brigada como lugar. Y después más, porque empecé a desarrollar mis actividades, yo soy docente, y la brigada queda enfrente de una escuela en la que siempre se hacían los actos públicos docentes. La brigada queda en la calle Salta entre Arieta y Almafuerte, atrás de una escuela privada y atrás de la comisaría primera de San Justo. ¿Pasás seguido por ahí actualmente? Sí, generalmente siempre paso porque es un paso obligado casi, porque hay escuelas que la rodean prácticamente. ¿Has visto que hay está señalizada? Sí, la señalización, yo estuve cuando el doctor Norberto Linsky nos invitó para justamente recordar que ese espacio había sido un centro de detención clandestina y el lugar en donde él había sido secuestrado, así que estuve ese día de la señalización. ¿Sabés que Norberto Linsky estuvo en ese lugar y sabés si alguien más estuvo en ese lugar que vos conozcas o que hayas enterado? Sí, siempre supe que ese lugar funcionó como centro clandestino porque era tema que salían en algunas reuniones o en algunos espacios de reflexión cuando nos invitaba Norberto, y después de público y notorio porque por mi realidad familiar siempre traté de ver cuáles eran los posibles lugares que podían haber llevado a las personas que residían en La Matanza. Entendí siempre que quizás en ese lugar estuvo mi papá. Entonces, siempre supe que ese lugar fue sede de uno de los lugares en donde se detenían a las personas en forma clandestina. ¿Pero conocés nombres de vecinos, tanto del complejo, de Villegas o de la propia Matanza? ¿Sabés de gente que haya estado secuestrada? Sí, sé que estuvo secuestrada Amalia Marrón, que es una de las integrantes que colaboraba con sus acciones en el taller del Padre Mario. Yo siempre la vi de chica, los días sábados, y cuando la volví a ver en Codesed, la reconocí de siempre, y después me enteré que había sido ella también la que estuvo detenida en la brigada de San Justo. También estuvo detenido Araujo, el señor Araujo Aureliano. Tuve una charla con un señor que también estuvo relacionándose con mi papá, que tuvo en varias ocasiones algunas reuniones compartidas con él, que es el señor Zarza, que también es un vecino de La Matanza. Él me contó que el señor Araujo también estuvo detenido en la brigada de San Justo. Nombraste a Zarza,
Araujo, Marrón y Amalia Marrón Norberto Linsky. ¿Sabés a qué más? Sí, una de las primeras secuestradas del complejo de la Tablada, Cirila. Sí. Me quedé pensando porque en un momento mi mamá me había dicho que en el año 76, esto fue el 20 de abril, que lo secuestraron a mi papá, y unos días antes del secuestro, casi en el mes de marzo, él había escuchado en la radio que se habían llevado a una compañera que vivía en el complejo de la Tablada. Entiendo yo que debe ser Cirila. ¿Sabés el apellido? No, porque ella siempre me hablaba de Cirila. Cirila Benítez. Para que eras chica, ¿no? ¿Sabés de la actividad que se realizaba en el complejo 17? En el complejo 17 y 18 tengo entendido que habían actividades que se relacionaban con que hacían una mejor calidad de vida para los vecinos, ya sea, por ejemplo, juntar los recursos para que tengan espacios de contención, espacios de salud. Tengo entendido que eso funcionaba ahí, una dependencia. Te llevo otra vez previo a eso, ¿vos sabés si el papá tuvo alguna advertencia, hicieron algún seguimiento? Sí. Detenido anteriormente. Sí, antes del 20 de abril del 76, unas semanas antes, me cuenta mi mamá que habían subido algunos oficiales de policía al tercer piso donde vivía un vecino nuestro con apellido Santander, que era una persona que también se relacionaba con mi papá. Habían ido a su departamento, por lo que ella me contó, habían revuelto todo, le habían llevado libros, le habían llevado cosas. Eso fue antes del secuestro de mi papá. Y mi mamá ya estaba preocupada, le decía: Gerardo, por favor, ¿qué va a pasar con esto? Estoy preocupada. Y él le dijo que bueno, que en realidad lo que tenía que hacer era terminar un trabajo que tenía pendiente con un trabajo de ceramista, y que terminaba con eso y que seguramente iban a viajar a Misiones. Tengo entendido que ese episodio pasó antes del secuestro de mi papá, y después unos vecinos también le dijeron que había gente de civil preguntando por él, por el nombre y apellido, y diciéndole en qué departamento vivía, porque en el segundo piso donde nosotros vivíamos, en el departamento 26, enfrente también vivía mi tío de apellido Chamorro, Eusebio Chamorro, y estas dos personas de civil que estuvieron preguntándole a los vecinos, le preguntaban puntualmente dónde vive Gerardo Chamorro, en qué departamento. Eso fue lo que había pasado unos días antes del secuestro de mi papá. ¿Dijiste la edad de tu papá al momento del secuestro? Sí, 33 años. Esta parte no tiene más preguntas. No, ninguna de eso. Señora, su declaración ha terminado. Para regresar a las tardes. Sí, si me permite un segundito, me gustaría decir aunque sea dos palabras, y me parece que sería valedero que las personas que estén a cargo de tomar las decisiones respecto a las personas que han cometido estos delitos tan crueles tengan en consideración todas estas situaciones,
y también solicitar a quien corresponda la desafectación de la Brigada de San Justo como centro de detención en el que seguramente, no sé, en algún momento quizás tengo todavía la esperanza de saber dónde estuvo mi papá. Ese sería mi pedido. Muchísimas gracias.